Pues muy buenas tardes a todos, a todas y muchas gracias por vuestro interés en la jornada de itinerancias que hemos llevado a cabo ya desde hace un par de años. Esta es la tercera edición desde la Ortiga Colectiva. Soy Ángel, hay otros colegas de la Ortiga, a María Montesino que la escucharéis después, está David por ahí y otra serie de gente. Y me alegro mucho de ver muchas caras conocidas y otras por conocer, que es lo más interesante, y poder compartir este ratito. No me enrollo mucho más, solamente un poco recordar qué es lo que haremos, un poco la dinámica, que es una presentación, es de unos 10 minutos de una serie de proyectos que los colectivos a los que hemos invitado, además de La Ortiga, Underground, con Saba y Juanjo, y a La Ponte Museo, que está Chus Fernández por ahí. Y nada, esos 10 minutillos que tienen, pues vamos a respetarlos, vamos a hacer las tres intervenciones continuadas. Y si queréis dudas o demás durante las intervenciones, pues las ponéis en el chat, porque lo más interesante es luego generar un debate con todo lo que vaya surgiendo. Temáticas que bien los ponentes vayan exponiendo o algunas temáticas relacionadas en las que tengáis interés. O sea, totalmente abierto, es una cuestión horizontal, aquí no hay expertos y audiencia, aquí estamos, como decimos en la Ortiga, en igualdad de condiciones y con los saberes compartidos y las experiencias vitales que llevamos. Con lo cual, eh, vamos, en cualquier momento también podéis solicitar el hablar, pero bueno, iremos dando paso y también las normas, como yo digo, están para romperlas. El, el programa Itinerancias, como os digo, que llevamos ya, esta es la tercera edición, pues es un programa que nace en principio con la orientación egoísta de formación, ¿no? Para agentes culturales en medio rural. Egoísta porque desde la Ortiga, es verdad que el primer programa que formamos era un poco más viendo las necesidades que teníamos y lo que nos gustaría formarnos. Y entonces llamamos a esas personas en las que creíamos que podían compartir, ¿no? Todas esas inquietudes y esos conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo y que nos interesaban por nuestras líneas de trabajo. Y casi, casi que esta sesión va a ser un poco lo mismo, pero al revés, sino abrirlo en esta tercera edición que llevamos a cabo, pues un poco saber vuestros conocimientos, en el sentido de necesidades, inquietudes, para luego poder desarrollar el programa a lo largo de los próximos meses, con esos contenidos que os interesen. Nos plegamos a vuestras inquietudes, como digo. Esa primera sesión de itinerancias, que era formación en comunidades patrimoniales, bajo los valores de la Convención de Faro, fundamentalmente, pues ya tuvimos una serie de colectivos y de agentes que nos acompañaron en la organización, planeamiento, la coordinación y el desarrollo, ¿no? Bueno, y algunos de los cuales, pues la Ponte Museo, que está aquí, la red museística del Lugo, que no está aquí, Derrière le Hublot en Francia, que tampoco, bueno, son algunos de ellos. Y también quien sí está aquí, que es la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? Y Ainchane Guillor, que está aquí con nosotros, pues te dejo comentar 30 segundos, no más, un minuto. Ainchane, si quieres. Nada, pues simplemente saludar y agradecer esta presencia, bueno, bastante también representación de Vizcaya. Reconozco aquí algunas, Silvia, Marta del Pobal, en fin, sí, nosotros como Diputación formamos una red estable para organizar programas de difusión del patrimonio y, bueno, pues apoyar a los organizadores, a las entidades organizadoras
dar visibilidad, constituimos como una plataforma. Ese es un poco nuestro fuerte, ¿no? La red que hemos creado de casi un centenar de agentes locales y comarcales en el territorio. Pero bueno, nos sumamos al primer itinerancias o al segundo itinerancias, ya no sé qué número fue, sé que fue en noviembre del 21, me parece. El primero, el Al primero. primero, Anchán. El primero fue, vale, pues en la Encartada hicimos un ciclo formativo y bueno, y por supuesto nos sumamos a este porque queremos sobre todo profundizar en esto que anunciáis, en las dinámicas, en la metodología de las dinámicas participativas en los municipios, en las comunidades locales. Y nada más, creo que he agotado los 30 segundos. Perfecto, muchas gracias. Sí, de hecho, os iba a comentar antes de dar paso a las compañeras que en este año lo que pretendemos hacer es, volvemos a tener el apoyo del Ministerio de Cultura, aparte de la Diputación Foral de Vizcaya y algún otro colectivo, pues pretendemos hacer de aquí a junio un encuentro físico al mes. El próximo será precisamente en Vizcaya, en la Ferrería El Pogal, el 18 de abril. De lo que todo esto ya os iremos informando a nuestros correos y a través de la newsletter, de los correos que nos habéis facilitado. Y también previamente a cada encuentro, un encuentro online, precisamente de preparación también en función de esas inquietudes que comentaba y que podamos ir recogiendo, que será la última parte de la sesión de hoy, ¿no? Bueno, y sin más, pues los propios colectivos se van a presentar y comentarnos. Yo solo recordaros que el chat está ya abierto y la mano para levantar también y luego daremos paso a esas dudas, preguntas y abrir el debate. Así que empezamos por Underground, si os parece. Saba y Juanjo, todo vuestro. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, así rápidamente dar las gracias a la Artiga y también bueno, y a la Ponte, que con los que siempre compartimos estos espacios que son tan generosos, ¿no? Para compartir metodologías y conocimiento. Y voy a compartir, hablando de compartir, voy a compartir pantalla. A ver, ¿lo veis? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues así vamos a intentar ser lo más rápido posible para dejar ese espacio, ¿no? Para preguntas o para reflexiones. Nosotras somos la Underground Colectiva, somos una asociación con sede en Mérida, en Extremadura, y en Galicia, en Santiago de Compostela, y nos dedicamos principalmente a procesos de mediación cultural, así entendida de forma muy amplia, y juntando esto con generar proyectos de ciencia ciudadana y, y de educación patrimonial. A ver si soy capaz de pasar. Bueno, aquí estamos nosotros, yo soy Sabá, ese es mi compañero Juanjo, y luego está Adela Vázquez, que es la patita que tenemos en Galicia. Bueno, ahí tenéis nuestras redes por si alguien quiere preguntar o mirar otros proyectos que hacemos. Entonces, habíamos pensado presentaros como proyectos desde diferentes ámbitos. Por un lado, proyectos que tienen en los que hemos utilizado el audiovisual como herramienta de mediación para trabajar los contextos territoriales concretos. En este caso tenemos la Caravana Ciudadana, que el año pasado estuvimos trabajando en la comarca de Las Urbes, en Cáceres, y este año vamos a Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz. Y es un proyecto de mediación cultural entre las comunidades locales y, y el audiovisual como herramienta, ¿no? Como herramienta de visibilización de esos territorios. Realizamos diferentes jornadas por diversas localidades de las Urdes, en el que trabajamos sobre todo a través de diferentes audiovisuales, no solo cine o largometrajes, cortometrajes, sino también a través de spots publicitarios o de trabajos incluso de la universidad. Luego trabajamos
con guiones de documentales, particularmente en este caso con Tierra sin pan de Buñuel, ¿no? Donde se ve una imagen un poco criticada por muchas de las personas que viven en las urdes, y acompañábamos todos estos procesos con espacios de comidas de traje o comidas donde la gente traía, los participantes traían comida en cada una de las diferentes localidades. Las tomas de decisión de las fechas donde hacíamos estas jornadas y de las localidades donde donde íbamos trasladándonos, pues se hacía de manera colectiva entre todos los participantes. Uy. Una vez que hicimos ese diagnóstico en contexto sobre cómo el audiovisual reflejaba el territorio y cuáles eran las problemáticas que la población local veía en esa forma de enseñar su territorio, lo que empezamos a trabajar fue con otras reuniones en las que usamos un mapa a nivel comarcal que íbamos trasladando a las diferentes localidades. Y ese mapa nos servía para escribir el guión del siguiente paso, que en este caso es la creación de un documental colaborativo, que se creó a través de las voces de todas las personas que participaron en el proyecto. Algunas participaron físicamente, otras participaron en la creación de guión y otras participaron simplemente asistiendo a los encuentros, ¿no? Estos espacios que íbamos creando en el territorio. Otro de los proyectos que queríamos hablaros es Vera Creativa, que es un proyecto que en este caso es un proyecto de mediación artística en el cual mediamos entre la población local de la comarca de la Vera, que está en Cáceres, y diferentes artistas que fueron seleccionados en una convocatoria. Y trabajamos la mediación entendiendo cómo los artistas podrían adaptarse al patrimonio local de diferentes localidades que también se seleccionaron en el proceso de selección de los artistas, y mediante diferentes reuniones de mediación y de formación en participación comunitaria que tuvimos con los propios artistas. Y entonces trabajamos temas como el agua, en el cual también se metían fuentes o diferentes estructuras que tenían que ver con el regadío. Trabajamos arquitectura tradicional, se trabajó el tema de las panaderías, de la harina, el pan, la tierra, ¿no? Se trabajaron diferentes temas. Y bueno, ahí tenéis un poco los artistas con los que estuvimos trabajando. Después de estas jornadas de mediación, en el que teníamos principalmente dos tipos de jornada, una en la que empezamos los trabajos con una herramienta que se llama el afectómetro, que bueno, podéis descargar o ver cómo se hace en la página web, bueno, y en otros repositorios, y si no también podéis preguntar. En lo que hacíamos era evaluar cómo afectaban diferentes cosas que querían tratar los artistas para darle voz a la comunidad, ¿no? En la propia participación, iniciar la participación de la comunidad en esos procesos artísticos. Y luego también hacíamos otras dinámicas ya más adaptadas a cada disciplina artística, porque trabajábamos en storyboards, trabajábamos haciendo derivas, bueno, diferentes herramientas que utilizábamos para ir incorporando, ¿no?, la voz de la comunidad en el proceso artístico y que fueran de la mano tanto artistas como comunidad local. Y esto terminó con un festival donde se presentaban las obras, se generaban espacios de debate donde también participaban todos aquellos pueblos donde habían estado trabajando los artistas, bueno, y las personas que se quisieran acercar, y terminaba con un elemento festivo. Y en medio de eso también lo que hicimos fue cerrar el proceso con otro afectómetro, donde hicimos unas conclusiones colaborativas del proyecto en el cual participaba todo el mundo. Porque sí que es muy importante, entendemos que es muy importante que cuando se empieza un proyecto de participación tenemos que saber cuándo empezamos, pero sobre todo tenemos que saber cuándo acabamos y cerrar esos procesos para no generar expectativas, ¿no?, dentro de la población local. Y bueno, y el proyecto terminaba con una exposición itinerante de las obras que nos permitió pues llegar a algunas otras localidades que no habíamos sido capaces de llegar durante el proceso de mediación. Bueno, ahora os queríamos presentar otro tipo de proyectos que también trabajamos en cuanto a mediación,
y en este caso es con un elemento patrimonial. Este es un proyecto que se llama Tractesón Comunidad, que es un proyecto que forma parte de la convocatoria de la CECID y llevamos con él trabajando desde 2019 y bueno, es un trabajo no directamente con un elemento patrimonial, que en este caso es el yacimiento de Casas del Turuñuelo, no sé si lo conocéis. Bueno, ha tenido mucha repercusión porque apareció un hecatombe de un enterramiento con un montón de animales, con unas caras, que es la primera representación de una imagen tartésica. Entonces, teniendo la dificultad de que lleva poco tiempo excavándose y que no se puede visitar, ¿no? Pues trabajar con un elemento patrimonial sin entrar en contacto con el elemento patrimonial, pues nos hizo pensar otro tipo de herramientas con la comunidad, que era poner en valor a la hora de visibilizar esos recursos patrimoniales, no solo el yacimiento, sino el resto del patrimonio del contexto del yacimiento, ¿no? Porque pensamos que también muchas veces como que se tiende a poner énfasis en un elemento, ¿no? Y se deja como atrás todo un legado patrimonial, una evolución del paisaje donde ha estado ese elemento patrimonial que también pensamos que es importante, ¿no? Entonces hemos estado durante todo este tiempo pues, utilizando distintas herramientas participativas que todos conocéis, ¿no? Como mapeos, como paseos patrimoniales en el cual la gente aporta el conocimiento que tiene sobre cada aspecto que queremos trabajar, hacemos convocatorias con la comunidad para toma de decisiones sobre el proyecto, sobre también cómo les llega a ellos la información, ¿no? Que es importante cuando hablamos de educación patrimonial, que por una parte les llegue bien el mensaje desde el ámbito académico, ¿no? Para que se puedan generar esos procesos participativos con un mínimo rigor, ¿no? Otra parte del proyecto la estamos haciendo con el Instituto del Pueblo, con un proyecto que se llama Tarsi Science, y es como un poco también involucrar a las chicas y los chicos del instituto, ¿no? En el proceso de investigación científica, intentando vincular todos esos elementos que se están sacando esa información científica que se está sacando del yacimiento, ¿no? Y cómo esos mismos datos, esos mismos elementos han llegado hasta la actualidad, ¿no? Porque hay muchos temas relacionados con la ganadería, con las semillas que se han encontrado en el yacimiento, con el uso de la tierra, ¿no? Que ha ido. Entonces la intención es hacer como dinámicas participativas en las cuales se mezclen esos dos tipos de conocimiento, ¿no? El científico y el que se ha generado desde la comunidad. Y no solo eso, sino que también, como comentaba antes, también trabajamos sobre todo elementos del contexto del yacimiento, en este caso en Guareña. Es una dinámica participativa, un afectómetro que comentábamos antes. Esta, por ejemplo, es una actividad sobre un antiguo teatro que iban a demoler. Entonces, el año pasado hicimos como una dinámica para ver cómo le afectaba a la gente del pueblo el hecho de que desapareciera ese espacio cultural, ¿no? Eh, eh, Sabemos que a lo mejor un poco por esto y también por otras razones, ¿no? Al final el ayuntamiento ha decidido comprar el espacio y van a rehabilitarlo. Entonces, justo el viernes tenemos una segunda edición de esta actividad. También vamos a valorar, también para cerrar el proceso, ¿no? Cómo le afecta a la gente el hecho de que se haya recuperado ese espacio, y también una consulta como para ver qué uso se le puede dar al sitio, ¿no? También fruto de este proceso de tratar su comunidad, publicamos una guía de arqueología y procomún, en el cual tenéis un montón de herramientas y de formas de trabajar, no solo en arqueología, sino también con otros elementos patrimoniales. Y también organizamos unas jornadas que es Arqueorurales, en el cual pensamos que es importante también trabajar, en este caso es una edición especial sobre educación patrimonial, y en el cual pues queremos juntar también a gente del ámbito académico y gente que genere procesos comunitarios de generación de conocimiento también a nivel comunitario, de asociaciones o a nivel más popular, y concentrarlos en un mismo sitio, ¿no? Y ya por último, muchos de vosotros ya lo conocéis, tenemos el SOPA, que igual que en Arqueos Rurales, también lo consideramos como una herramienta, ¿no? En cómo hacer coincidir en un mismo espacio las dos vías de generación de conocimiento, ¿no? Desde la parte más popular o comunitaria y la parte más académica. Pensamos que la forma de que se puedan generar una nueva visión, ¿no? De lo que es la participación y la generación de conocimiento desde la academia, pensamos que es importante que existan este tipo de encuentros, ¿no? Para un poco no romper esa barrera que hay siempre, ¿no? Entre la academia y el saber popular. Y ya. Y ya, gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Espera, a ver si soy capaz. Dejar de compartir, dices. Sí, no sé por qué. A ver. Ah, aquí. No, es que no he visto el gran cartel botón rojo.
Pues nada, insisto, si que tenéis alguna cuestión, aunque vamos colgando enlaces que de los proyectos que van comentando, cualquier cosa. Así que nada, adelante, Chus, cuando quieras, de la Ponte con Museo. Muchas Muy gracias bien. por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Voy a compartir también pantalla. Primero quería compartir esta y luego voy a compartir otra. ¿Es esto lo que quería compartir? Es que estáis viendo. ¿Eso estáis viendo un artículo? ¿O estáis viendo la presentación? En negro todavía. Que ¿Ah, has sí? iniciado el uso de compartir pantalla. Vale. ¿Qué tal va la conexión en las ruralidades? Ya. Bueno, no sé si... Bueno, no sé A ver, si... ¿Lo veis? Mira que cuando hicimos la prueba funcionó, ¿eh? sí, cierto. No, ¿Veis? todavía no. No veis nada, ¿no? No, en negro. Bueno, no pasa nada. Si no puedo, voy a dejar de compartir, voy a intentarlo otra vez. Pero si no, pues voy sin la, vamos, sin la presentación, porque tampoco era gran cosa. Son unas diapositivas aquí. Voy a intentar otra cosa. Unas diapositivas así como muy básicas que tampoco puedo prescindir de ellas sin problema. Según hablas, si no vamos Ah, colgando también los enlaces a los proyectos. Ahora sí. ¿sí? Ah, funcionó. Vale. Ahora lo que pasa, se ve Eh, una parte de la pantalla, no sé si la sí, ya lo comparto. sé. Sí, sí. Espera Ah, que vale, lo ves, ¿no? Vale. Mm, Bueno, lo veis más o menos, ¿no? Sí, Entero. Vale. Y así va pasando, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias en primer lugar a la Ortega Colectiva, María Ángel, a Underground, a todos los colectivos que de alguna manera estáis implicados en esta formación, que creo que es muy interesante y espero que sea muy útil para las personas que participan. Desde luego siempre muy agradecido, tanto en mi propio nombre como al colectivo al que represento, que es La Ponte en Asturias, por la invitación, ¿no?, a formar parte de estos procesos. Me toca hablar de este proyecto, La Ponte Ecomuseo, que está en Asturias. Y para ello, pues bueno, voy a responder a dos preguntas muy breves antes de meterme en materia, que son dónde estamos y qué es eso de La Ponte Ecomuseo, ¿no? Esta diapositiva os la comparto simplemente para que os hagáis una idea un poco de la escala y de las dimensiones del territorio, población, rasgos, de un poco para que imaginéis de forma más precisa o certera el lugar en el que vivimos, ¿no? Nosotros estamos situados en un concejo, que así llamamos a los municipios en Asturias, de media montaña de la zona central, que se llama Sant Adriano, tiene una extensión muy reducida, 22 kilómetros cuadrados, y una población un poco mayor que la que pongo ahí, de unos 260 habitantes censados, que luego no es, por desgracia, el total de población que vive en el territorio, que es mucho menos, ¿no? En el territorio de facto vivimos, pues bueno, como mucho, no creo que lleguemos a 200 personas. Por otro lado, pues bueno, nuestro territorio presenta las características o los rasgos típicos de eh, municipios de pequeño tamaño muy rurales, ¿no?, con un cierto envejecimiento de la población, una escasa diversificación económica. Bueno, no es extraño que también se haya apostado, como en otros territorios, por la baza del turismo como recurso milagroso, ¿no?, y salvífico, pero bueno, luego sabemos que en realidad eso no opera, no funciona así. Y bueno, simplemente con esta diapositiva quería resumiros un poco esta situación socioeconómica y demográfica, así de forma muy atropellada, para que veáis que, bueno, efectivamente Santorini es un territorio pues muy rural. ¿Y qué es la Ponte Ecomuseo? La Ponte Ecomuseo es dos cosas, porque en el nombre mismo ya se aprecia, ¿no? La Ponte es un colectivo, es una asociación que, bueno, jurídicamente es una asociación sin fines de lucro que constituimos aquí en el pueblo de Villanueva, que es uno de los pueblos que forman parte de ese concejo de Sant Adriano y es su capital administrativa también. Y hace unos años creamos este colectivo que es eh, podríamos denominarlo como el equipo motor que pone en marcha el Ecomuseo. Pero luego, aparte de ese colectivo, está el Ecomuseo, que el Ecomuseo es algo más que ese colectivo, porque en el Ecomuseo nosotros ya necesitamos implicar a más actores, más agentes,
tanto públicos como privados, como bueno, institucionales, comunitarios, sin los cuales sería inviable poder sacar adelante, poner en marcha, ¿no? Una iniciativa como esta. Ahí veis resumidos algunos de quiénes son esos socios, ¿no? Esas organizaciones o asociaciones que nos acompañan en el proceso, porque son titulares de algún tipo de patrimonio, ¿no? Entonces, el ecomuseo nosotros lo concebimos como lo que veis ahí, como una herramienta mancomunada de custodia del patrimonio y la memoria colectiva de un territorio. Para poder hacer esa custodia y para poder hacer ese trabajo, nosotros necesitamos que los titulares de los distintos tipos de patrimonios de alguna manera colaboren, porque si no sería inviable totalmente poner en marcha una iniciativa así. Por ejemplo, pues la Iglesia Católica es titular de algunos bienes declarados de interés cultural de nuestro municipio, como por ejemplo una iglesia prerrománica del siglo IX que hay en la localidad de Tuñón, ¿no? Es simplemente un ejemplo. O la administración pública es titular de cuevas con arte paleolítico, que sabéis que es un patrimonio muy delicado y con el que la administración pública es muy celosa. Entonces, necesariamente tenemos que, de alguna manera, tuvimos que sumar a esos socios a esta iniciativa, pero que, bueno, lo que tiene de diferente con respecto a cualquier otro tipo de proyecto de gestión, difusión o promoción de patrimonio cultural es que no nace de una demanda administrativa, sino que nace de una iniciativa de las personas que vivimos en los propios territorios, ¿no? Además de ser una herramienta, pues es un proceso también. Y ese es un proceso complejo porque, bueno, veis que implica a un número de actores bastante diverso y eso hace que el trabajo que hacemos no sea fácil. Bueno, tenemos que gestionar lugares con interés patrimonial, pero también obviamente unas relaciones muy delicadas, ¿no? Y muy políticas con esos actores a los que tenemos que convencer para que se sumen a estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, para alcanzar estos objetivos de los que os estoy hablando, desarrollamos una serie de acciones en torno a diferentes equipos y grupos de trabajo, entre los que quiero destacar los siguientes. Hay más y a veces temporalmente surgen otros grupos de trabajo, pero estos son los más importantes, ¿no? Por un lado está la gestión, que es compleja en un equipo ya como el que tenemos, con varias personas contratadas, con varios proyectos en marcha, como lo que requiere un grupo de gestión importante. Tenemos un grupo de difusión y transferencia, ¿no?, de conocimiento en torno al patrimonio cultural, todos estos patrimonios en un sentido amplio de los que estoy hablando. Un grupo que se dedica específicamente a trabajo comunitario, del que hablaré quizá más hoy por cuestiones de tipo metodológico, y luego también un grupo de investigación, ¿no? Bueno, y de generación de nuevo conocimiento. Huelga decir que, lógicamente, todos estos equipos están imbricados porque todas las personas más o menos formamos parte de ellos. La única diferencia es quién los lidera, cuáles son sus objetivos específicos, pero desde luego pues todas estas iniciativas o todas estas acciones tienen que estar alineadas con nuestra misión, lógicamente, ¿no?, y con nuestra visión. Esa misión pues es un proyecto de desarrollo en torno al patrimonio que parte de la propia comunidad local organizada y que por tanto pues bueno, tiene unos rasgos o unas características muy específicas, ¿no? No hablamos nunca de la comunidad otra, porque nosotros hablamos siempre de la comunidad en singular nosotros, es decir, la comunidad única a la que yo represento aquí es la Ponte, ¿eh? Después hay otras comunidades, otros colectivos, otros actores que actúan en el territorio con los que establecemos alianzas o con los que colaboramos, pero no hablo en nombre nunca de esa comunidad porque la comunidad, cuando yo utilizo el término comunidad, pues hablo de la Ponte, de sus socios, de las personas que de alguna manera están implicadas en este proceso, ¿no? O en el museo, ¿no? Y luego la visión que tenemos, pues esa es la de crear una sociedad rural resiliente frente a los retos que abordamos, que fundamentalmente son tres: la igualdad, la mayor justicia social, ¿no?, perseguir esos objetivos que son utópicos y legítimos, y la sostenibilidad en un sentido socioambiental, ¿no? Por tanto, bueno, pues son un poco las coordenadas o el marco en el que estos grupos de trabajo de los que hablé, pues nos movemos, y la misión y la visión que compartimos para poner en marcha estos proyectos de los que os voy a hablar. Bueno, esto así como muy resumido, que no me quiero pasar. Y ahora quiero compartir la ventanita con
con los proyectos, porque tengo por ahí como abierta una página. ¿La veis? Sí, ¿eh? Vale, ok. Bueno, ahí os voy a hablar de algunos de los proyectos que tenemos en marcha para también comentar alguna cuestión así metodológica muy, muy brevemente, porque como decía Ángel, pues mejor que preguntéis en función del interés que podáis tener. Para ejemplificar lo que hacemos, pues simplemente os voy a hablar de algunos de estos proyectos. Este en particular es un proyecto Creative Europe con el que, para el que no, que para su desarrollo nos pusimos en contacto con dos socios, unos islandeses y otros franceses, y partíamos de una metodología de trabajo que habíamos estado desarrollando desde hace unos años, y esa metodología de trabajo en particular nace de este grupo que os comentaba antes de trabajo comunitario. Hace unos años nos planteábamos el problema de la dificultad que tenía o que teníamos para hacer partícipe al grupo, ese grupo de más o menos el 30% de la población que habita en nuestro territorio y que tiene más de 65 años, que llamamos tercera edad, y que resulta bastante difícil hacerles partícipe de este tipo de iniciativas o de proyectos, ¿no? Y nos preocupaba esa cuestión, ¿no? De manera que pusimos en marcha una serie de proyectos que específicamente estaban orientados a establecer más alianzas con esos colectivos o con ese grupo de personas. Y de ahí nació una metodología específica que pusimos en marcha en primera instancia, ¿no? En primer lugar con el grupo con los técnicos municipales de un programa que se llama Rompiendo Distancias, que trabajaban con gente mayor y bueno, su objetivo era un objetivo de salud para cuidar la salud mental de la gente mayor en zonas rurales, pero tenían a la gente haciendo crucigramas y este tipo de cosas que se hacen en estos programas, que yo no digo que no sea bueno ni positivo, ¿no? Pero lo que planteamos es, bueno, podemos alinear un poco los objetivos que tiene el programa Rompiendo Distancias con los que tiene el Ecomuseo de recuperación de memoria colectiva, y justamente este grupo de personas tenía mucho interés para trabajar en esa dirección. Entonces, nos dejaron hacer y nos pusimos pues, a recuperar esas memorias colectivas con estas personas, ¿no? De esa metodología de trabajo, luego en un momento dado nos planteamos la posibilidad de bueno, contar con socios europeos para, de alguna manera, trabajar en otros territorios, a ver qué pasaba en otros sitios, y fue cuando nació esta idea de Lands of Butterflies, que no es otra cosa que exportar nuestra metodología a otros territorios europeos y además sumar un poco las narrativas del arte en el proceso, ¿no? De manera que un colectivo de artistas pues, nos ayuda un poco a hacer la parte de divulgación, de mediación también y demás. Luego quería hablaros también de este otro proyecto europeo al que nos hemos sumado ahora como socios. Nosotros lideramos un paquete de trabajo aquí, que precisamente es un paquete de trabajo bastante importante a nivel metodológico y que yo creo que es un poco, aunque aquí vamos como socios, no vamos como líderes, bueno, aunque mi rol ahí es un poco complejo porque voy medio universidad, medio a la Ponte, pero bueno, en cualquier caso. Aunque vayamos ahí como socios, en realidad de alguna manera es el final de un proceso largo también en el que llevamos trabajando unos años en unas metodologías que son los laboratorios de prototipado, los laboratorios de innovación comunitaria o innovación social o sociocomunitaria. Los podemos llamar de muchas maneras, pero bueno, básicamente a lo largo de estos años hemos desarrollado distintos programas como Rural Experimenta o como las aulas de patrimonio con la Universidad de Oviedo o como el EITL, que es un laboratorio de la Universidad de Oviedo también. Pero la cuestión importante aquí es que es el equipo de trabajo de la Ponte siempre un poco el que ha estado ahí en medio de todas estas iniciativas o detrás de ellas, ¿no? De manera que también adquirimos ahí como un know-how bastante importante, tenemos una caja de herramientas metodológica interesante que fue la que hizo que, bueno, fuéramos un socio de interés para este proyecto en el que básicamente lo que vamos es a continuar desarrollando esas metodologías. Lo que pasa que de nuevo ahora lo que vamos a hacer es liderar un paquete de trabajo en el que distintos socios europeos van a aplicar las metodologías que nosotros les vamos un poco a transferir, ¿no? De manera que después también podamos registrar un poco cuál es el resultado de toda esa transferencia, ¿no? Bueno, estos laboratorios que se van a hacer van a trabajar en torno a artesanías, donde ya sabéis que se da
esa mezcla, ¿no?, de patrimonio material y inmaterial, que bueno, está siempre presente en cualquier tipo de patrimonio, pero aquí es bastante importante esa parte de patrimonio inmaterial, de saber hacer, para que no se extingan, digamos, esas artesanías en zonas rurales y periféricas europeas, que es donde vamos a trabajar, con el objetivo precisamente de, bueno, de tratar de encontrar socios también para esas artesanías rurales que puedan ayudarles en ese proceso de transformación que necesariamente tienen que experimentar para adaptarse a las necesidades que impone, ¿no?, esta economía postindustrial en la que estamos inmersos en las zonas rurales, ¿no?, con esos procesos tan agresivos de turistificación, de naturalización del paisaje, en medio de los que somos víctimas las personas que vivimos en los territorios, ¿no? De manera que, bueno, de alguna manera vamos a intentar ver cómo podemos generar espacios para transformar de manera un poco diferente, ¿no? Y que sean espacios transformativos, ¿no? Porque al final la cuestión de la participación que siempre nos preocupa es en qué medida la participación ayuda a reforzar el statu quo de poder que hay en el mundo, o en qué medida esa participación es transformadora, y nosotros intentamos lógicamente que sea transformadora. Y ahí está el hándicap, ¿no? Bueno, nada más con esto. Os quería poner un par de ejemplos. Ya sé que queda todo un poco ahí, como he dicho, de cualquier manera ahí amontonado, pero es que la Ponte y el Ecomuseo pues tiene ahí, es un proyecto que tiene cierta profundidad y no se puede resumir mucho más. Así que yo lo que quería era daros 4 píldoras y luego que vosotros pues me preguntéis cualquier cosa que queráis. Gracias. Muchas gracias a ti, Chus. Pues nada, vamos tomando nota. Así que nada, seguimos atentos al chat, y mientras damos paso a nuestra compañera María Montesino del propio colectivo La Ortiga. A ver qué nos cuentas, María. Muchas Hola, gracias. bueno, en primer lugar agradecer a Chus de La Ponte, hasta Vaya Juanjo de Underground, y a Inchane, y a los compañeros de La Ortiga, Ángel, que se te ve, y David, que está ahí en el chat compartiendo enlaces a tope para que podáis estar bicheando en internet. Y muchísimas gracias también a todas las personas que os habéis compartido y habéis participado de alguna manera en propuestas anteriores de La Ortiga, ¿no? Muchas caras conocidas, y eso siempre es un lujo, porque también se va haciendo comunidad en cada propuesta, ¿no? Y a los que no nos conocemos, pues encantadas también de conocernos y ponernos cara. Yo en realidad venía un poco como a cerrar, porque digamos que los invitados importantes eran Underground y La Ponte, y simplemente voy a, pues nada, explicar un poquitín muy brevemente qué es La Ortiga para las personas que no nos conocéis, y pues 2 o 3 proyectos que tienen que ver con participación comunitaria, que tienen que ver con dinámicas participativas, con ámbitos rurales, donde llevamos trabajando ya pues casi 20 años. La Ortiga es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que nace en Cantabria a finales de los años 90. Hacemos como varias cosas, entre ellas una revista, que es la revista de arte, literatura y pensamiento La Ortiga. Hacemos talleres, podéis visitar nuestra web, laortigacolectiva.net, y voy a hacer publicidad al canal de YouTube porque debemos de tener, yo qué sé, como 50 seguidores, y la mitad será mi madre, mi vecina Angelines, mi abuela. O sea, en YouTube tenemos un montón de vídeos de cosas que hacemos, o sea que os lo dejo ahí caer por si os interesa. La Ortiga trabaja en contextos rurales principalmente, no solamente de Cantabria, sino de todo el Estado español, y también desde hace poquito tiempo en otros países, conectando quizás con cierta visión de constelación más allá del territorio local, ¿no? Sino que muchos territorios locales tenemos cosas en común a la hora de la participación comunitaria. Quería comentar como 3 proyectos muy rápidos. Uno era Itinerancias, que comenzó Ángel al principio de la sesión, y hoy nos trae aquí Itinerancias. Itinerancias es esa primera fase de proyecto formativo que comentaba Ángel. Una segunda fase que fue la programación expandida, Itinerancias 2, por decirlo de alguna manera, donde se hicieron 2 residencias de pensamiento crítico y de arte el año pasado en Cantabria, y donde se hicieron también una serie de procesos participativos que quisimos llamar recetarios de memoria, donde trabajamos en la zona donde estamos, que es el Valle de Campo, al sur de Cantabria, una zona de media y alta montaña. Tenemos el Pantano del Ebro, entonces trabajamos una serie de talleres participativos con personas de los pueblos cercanos al pantano, vinculado pues a su memoria,
También trabajamos con tejido asociativo local, principalmente asociaciones de mujeres mayores, de hecho, que son las más activas. Y también trabajamos en colaboración pues, con otros colectivos, ¿no? Hay algunos conectados, por ahí está la Bardal y personas que trabajan a través de la mediación cultural, ¿no? Otro de los proyectos que quería presentar es Compartiendo Saberes, que es una línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo, cuya base y planteamiento es el diálogo de saberes, ¿no? Antes se ha comentado, creo que tanto Chus como Saba y Juanjo han comentado sobre los saberes académicos. Muchas veces tratamos de intentar que ese diálogo de saberes vaya más allá del conocimiento experto, digamos, del conocimiento técnico, del conocimiento académico, y que se pueda poner en común con otros saberes, con otras inteligencias, con otras producciones culturales vinculadas al ámbito rural. Aquí trabajamos pues, varias líneas, no me quiero extender, pero bueno, desde la soberanía alimentaria, el patrimonio cultural material e inmaterial, la propia construcción de la memoria social colectiva, en fin, una serie de acciones que tienen que ver con esa idea de compartir saberes para poner en el centro muchos de los saberes campesinos o de herencia campesina que se están olvidando de alguna manera, pues porque ya no se utilizan, ¿no? Recordaba ahora Chus comentando el tema de las artesanías, en fin, en esos imaginarios también nos movemos. Por otro lado, quería comentar que precisamente Chus antes, cogiendo el hilo de lo que comentaba de Rural Experimenta, que es ese laboratorio de innovación social ciudadana, que comienza además en La Ponte, y que nosotros tomamos el relevo también en un año muy complicado del COVID con Rural Experimenta en su segunda edición, y hace un par de años, si no recuerdo mal, lanzamos la propuesta directamente de Cantabria Experimenta y algunas personas que se han conectado que participaron con proyectos, para trasladar esa metodología que aprendimos a poder hacer, prototipar proyectos concretamente vinculados a Cantabria y ampliando también un poquito el foco de temas, no solamente a temáticas culturales, sino pues a temáticas que tenían que ver pues, con ganadería extensiva, con comunidades energéticas, en fin, un abanico amplio. Y por último, quería comentar también en la línea de intentar trazar conexiones con qué se está haciendo en otros países, dos proyectos que llevamos año y medio compartiendo con una organización alemana que se llama LearnLabor, que son dos proyectos, en realidad son dos Erasmus Plus, en los que estamos trabajando, nuestra aportación, la aportación de la Ortiga, es a través de metodologías participativas con una de las personas, de las mediadoras culturales, artísticas, en este caso, con la que trabajamos siempre, que es Sheila Fernández Arconada, que está facilitando estos talleres, estos espacios de arte colaborativo, donde se están trabajando temáticas que tienen mucho que ver con cuestiones actuales de cambio climático, de incertidumbres, políticas sociales, de patrimonio también natural y cultural. Y quería poner ese ejemplo, si queréis más información tenéis los enlaces en el chat o los compartirá mi compañero David, para que conozcáis también como esa parte de conexión internacional que estamos intentando trabajar a través de estos talleres formativos que son absolutamente informales, porque en realidad son procesos muy experimentales, pero donde se suman personas con conocimientos muy distintos y donde el arte también es una, lejos de su función de distinción social, es aquí una función de colaboración, de abrirse a otros conocimientos y perfiles, ¿no? Y no quiero gastar más tiempo, sí que me gustaría ahora como dar pie a que pudierais preguntar sobre los proyectos, las metodologías que han comentado tanto Underground como La Ponte, si queréis también sobre alguna de La Ortiga en concreto, abrir como un debate porque nos gustaría, bueno, pues que esta segunda hora, pues las protagonistas y los protagonistas, pues las personas que estáis conectadas, si tenéis dudas concretas, si queréis que comentemos sobre algo, si nos queréis contar, que también siempre nos encanta que nos queráis contar vuestros propios proyectos, o de dónde venís, en qué trabajáis, en fin, lo que queráis. Yo creo que es un buen momento como para iniciar la conversación. Y nada, gracias. Muchas gracias, María. Pues nada, como dice María, ahí queda abierto, porque si no yo amenazo con hablar y no paro, o sea que alguien me tiene que parar. Nada, así que todo vuestro. A mí me interesan mucho, de todas formas, las cuestiones en común que hay
en los proyectos que han presentado, en los colectivos, pero seguramente también por lo que hemos analizado en los perfiles de las personas que estáis, ¿no? Porque antes decía Juanjo, por ejemplo, ¿no? Que seguramente, ¿no? Hablando de alguna de las metodologías, no me acuerdo si era el mapeo o el paseo y tal, que bueno, como ya conocéis, ¿no? Damos por supuesto a veces, como estamos metidos, que conocéis muchas de las metodologías. Hay otras que nosotros practicamos, pero de otras formas, acorde a las necesidades del territorio, pero siempre preguntando los para qué, ¿no? Y eso es lo que quería resaltar un poco de lo que había por aquí presentado, ¿no? Que es interesante los para qué, que muchas veces nos fijamos en metodologías y cómo se hacen, pero si no hay una contestación a los para qué en territorio, no podemos aplicar. Y siempre orientado a personas, desde luego. Pero bueno, ya tenemos a Aida por aquí, o sea que cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, ¿me escucháis bien? Vale, bueno, pues lo primero, gracias, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis desde La Ortiga y la verdad que sigo un poco vuestras newsletters, justo tuve un parón porque fui madre hace unos meses y ahora cuando me llegó la información de estas nuevas itinerancias dije, ya está, aquí recupero ritmo y bueno, y felicidades a vosotros y también a los dos grupos que habéis presentado que sois muy inspiradores todas y todos. Voy al grano. Bueno, yo estoy haciendo una investigación doctoral sobre procesos de participación ciudadana en el medio rural. Especialmente un poco estoy analizando el impacto que tienen esos procesos de participación ciudadana, de socialización, en la mejora de la planificación, ordenación urbanística, ¿vale? Entonces, yo llevo trabajando en este ámbito, bueno, concretamente en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai desde 2018 y ahora estoy en una fase de cierre y estoy un poco intentando analizar el impacto que han tenido los procesos que hemos iniciado también bottom-up. En la mayoría, el proyecto está iniciado con asociaciones municipales, vecinales, culturales, de mujeres. Y lo dicho, no sé si como tenéis una experiencia enorme en procesos participativos, me gustaría saber si tenéis también experiencia evaluando el impacto de esos procesos, ¿no? Que muchas veces se quedan igual en la generación de unos materiales o de, no sé si me estoy explicando, hasta dónde, ¿no? O sea, además, Ángel, ahora acabas de comentar, ¿no? El para qué hacemos estos procesos. O sea, ir un poco más allá, sobre todo eso, medir, no sé si habéis medido el impacto o si tenéis metodología para medir esos impactos, si habéis generado unos posibles criterios para evaluar esos impactos. Entonces, no sé si me pudierais hablar un poco de eso, si hay alguna casuística que conozcáis. Si quieres, bueno, a ver, nosotros también hemos trabajado en procesos de participación para, para hacer los planes de ordenación del territorio, en este caso en un pueblo de Badajoz, en Campanario. Y la verdad que en muchos casos, como nosotros trabajamos principalmente la mediación, trabajamos en esa parte del proceso. Entonces no llegamos hasta el final. O sea, podemos tener una visión de cuál ha sido el impacto, pero una visión muy superficial. Pero en nuestro caso sí que trabajamos mucho los impactos de los proyectos. Utilizamos mucho la adaptación del estudio de impactos que hizo Urban Bat, ¿no? Para el festival. Lo que hacemos es adaptarlo a diferentes metodologías y bueno, también otros repositorios que hablan sobre impactos, pero sí que trabajamos mucho eso, ¿no? Porque si no, al final, en esos para qués que decía Ángel, pues si no se cumplen, pues igual no, ¿sabes? Las prácticas, pues está muy bien que las cosas sucedan y que los procesos son importantes, pero también importa que se consigan ciertos objetivos, ¿no? Entonces sí que trabajamos mucho en esa línea. Y luego en esa línea, ahora mismo Ibercivis ha creado un grupo de trabajo justo para la generación de impactos en procesos de ciencia ciudadana, o sea, de participación ciudadana en la ciencia, que como sabéis,
pues ahora incorpora mucho el arte y otras maneras de acercarse al patrimonio, o sí que estás viendo como un interés muy grande, ¿no? En fijar qué se entiende en este caso por ciencia ciudadana, qué es qué implica la participación en ciencia y también establecer esos impactos que tienen ese tipo de proyectos. Y yo creo que este año ya va a salir una publicación que vamos a preparar para poder hacer eso, tanto un listado de impactos como un poco reflexionar en torno a los impactos, sobre todo que tienen numerarios, ¿no? Que se utilizan en este tipo de procesos. Y yo quería comentar, genial lo que comentas, Saba. Yo creo que Ángel ha compartido en el chat el capítulo de Álvaro Fierro, ¿puede ser? Ángel, del libro este de pensar, ¿no? Del Sí, libro del no, ministerio. he colgado ahí todo el Es libro, que no que es veo una bien, ¿eh? Sí, el referencia, libro, vale. y ahí sacas el capítulo, pero también los recursos que hay en la página web del propio Ministerio de Ecosistema, Cultura, Territorio, que coordinó precisamente la Ortiga, también con Aponte y con Underground, ¿no? Y es toda una serie de recursos, más de 200 recursos online, disponibles online y uno de los apartados era la evaluación de impactos. Entonces, ahí esa referencia al ministerio, que se ha hecho también con fondos Next Generation, es también una referencia incluso para nosotros, ¿eh? Yo no sé si quieres comentar algo, Chus, pero en apartado La Ortiga sí que también en muchas de las colaboraciones que hacemos también últimamente en aulas rurales y demás con la Red Española de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, está la guía de indicadores de la cultura para la aplicación de los ODS, ¿no? En ese apartado muy específico. Y también no solo eso que tienen, sino para que puedas implementar dentro de tu propio proyecto, incluso vital, una serie de cuestiones. Y luego siempre colaboramos mucho con Cultumetría, ¿no? Con Álvaro Fierro, que hacen evaluaciones de todo tipo, pero bueno, más orientados fundamentalmente encontráis a cuestiones económicas y de impacto que tampoco se miden. Ahora mismo también conocemos que el propio Ministerio de Cultura presentará en breve también un avance, lo hizo en Cultura y Ruralidades de Cuenca, y supongo que hará ahora que hay en Tortosa, ¿cuándo es? En junio también. También harán una presentación más avanzada de esas mediciones también que hay a doble nivel, ¿no? Del cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, esas cuestiones cualitativas de los impactos que producen estos tipos de proyectos en el territorio, pues son más complejos de medir y bueno, y para ello cuentan también con la Universidad de Zaragoza, que ha estado desarrollando y testando con algunos otros proyectos. Sí, yo quería comentar así muy brevemente que luego que además de de todos estos recursos no más preparados o más organizados, luego yo creo que es muy interesante en ámbitos rurales, sobre todo cuando estamos trabajando con personas que al fin y al cabo pues están dedicando su tiempo, su vida, su espacio de su asociación, etcétera. A nosotros nos gusta siempre que tenemos la oportunidad hacer auténticas mediciones y evaluaciones, que es que nos juntamos después con las señoras, merendamos y preguntamos, ¿no? Eso que llamaríamos como una especie de foro abierto, pero con un espacio de mucha confianza donde las personas puedan decir qué les ha gustado, qué no, qué creíamos que iba a funcionar y luego no ha funcionado, ¿no? Más parecido, si quieres, como una especie de grupo de discusión, pero absolutamente cómodo, donde puedan pues, expresarse, ¿no? No solamente el indicador, que a veces es mucho más frío, o el formulario, ¿no? Yo creo que es interesante también como la capacidad de adaptarse en cada proyecto a lo que vaya sucediendo, ¿no? Porque si no, a veces los indicadores, pues bueno, pues se quedan un poco, pues eso, en indicadores, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. En nuestro caso, nosotros no hacemos este tipo de evaluaciones, digamos, para terceros, por decirte de alguna forma. Es decir, nosotros no hacemos para ministerios o para otras administraciones. Más bien lo que nos preocupan son nuestros propios procesos. En nuestro caso,
trabajamos en comunidades muy pequeñas, donde date cuenta que la aplicación a lo mejor de una metodología estándar, tipo, pues no lo sé, determinado tipo de evaluación cualitativa ni siquiera es, o cuantitativa, ni siquiera es posible, porque tú no le puedes pasar un cuestionario a una señora de 80 años para que te lo rellene online, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, claro, vamos más a valoraciones de carácter cualitativo del tipo de las que hablaba María ahora, que son simplemente sentarte y ya ni preguntar, María, porque a veces ni preguntas, simplemente escuchas, ¿no? Y te quedas ahí escuchando un rato y a ver qué te dicen. No hace falta ni que preguntes porque a veces ya directamente te cuentan, ¿no? En qué medida les puede parecer o no útil lo que se hace o si les resulta interesante o si les viene bien simplemente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros más bien estamos un poco en en esas dinámicas. Ya igual es un poco una declaración ya más de tipo personal. En general, cuando parten este tipo de procesos de las propias administraciones, pues esta cuestión del imperativo de la participación, que funciona un poco ahora mismo como una fuente de cierta presión que de alguna manera obliga a veces a algunas administraciones a implementar este tipo de dinámicas, pero sin ningún tipo de fe en ellas, ¿no? Entonces, bueno, lleva a veces a procesos de evaluación o de valorización, perdón, de valoración de los procesos que en realidad, pues bueno, ya sabes que sobre todo si se trata de metodologías cuantitativas, solo basta con que diseñes una pregunta de una manera determinada para que la respuesta se aproxime bastante a lo que quieres escuchar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, sin desconfiar del rigor académico, porque yo soy académico, ¿no? Creo que a nivel metodológico, desde las humanidades, tenemos mucho que aportar a la hora de entender este tipo de procesos y creo que tenemos mucho que aportar a nivel metodológico sobre metodologías más de carácter cualitativo, vamos a decirlo así, que al final pues, se basan mucho, como la propia etnografía, ¿no? Mucho sentido común y tener y actuar de buena fe, ¿no? Que ya sé que es fácil decirlo, pero creo que bueno, que sí, que es importante y que no, y por lo menos a nosotros no nos obsesiona demasiado como de la evaluacionitis, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, los proyectos en concurrencia competitiva a los que vamos, proyectos europeos y demás, muchas veces las propias administraciones que los gestionan te exigen que haya dentro de los propios proyectos, sí, que establezcas pues, unos estándares, unos criterios y que hagas unas evaluaciones internas y demás, que bueno, que también generalmente pues, se hacen, ¿no? O se hacen una serie de entregables que, bueno, en fin, eso es un poco, no sé si te respondí a la pregunta o... Sí, sí, totalmente. Además, habéis dado como un abanico de posibilidades, documentos. Bueno, genial, sí. Comparto mucho tu última reflexión sobre que hay que aportar un poco conciencia y sabiduría cualitativa. O sea, a mí me ha pasado que por querer ofrecer unos indicadores para poder legitimar un proceso y al final los políticos solo se quedaban con los números y no se quedaban con la calidad de todos los aportes que habíamos conseguido y era al final echarnos piedras en nuestro propio tejado y en una pena. Pero bueno, nada, cojo todas estas ideas y de verdad muchas gracias. Este es Yo, un si me temazo, Aida. Ay, permitís... perdona, Chus. Ah, no, dime, María, ¿quieres Nada, hablar? una cosa muy rápida que tú además lo vas a entender perfectamente porque también trabajáis con, o sea, el tema de los números en ámbito rural, o sea, yo por ejemplo donde vivo somos 170 habitantes. Entonces, que aquí en un pueblecito pequeño, yo que sé, participen hoy por la tarde 6 personas es un absoluto triunfo y de repente te viene igual una institución grande y te dice 6 personas y te empiezan a hablar de públicos y de cosas así como muy abstractas. Digo, no sabéis lo que decís, ¿no? O sea, que también yo creo que a veces cambiar un poco la perspectiva pues es interesante, ¿no? Por eso te quería agradecer. ¿Hay alguien con la mano levantada? Perdona, Chus, comenta que te he cortado, ¿eh? No te Ah, preocupes. tranqui, no, si iba un poco en esta línea, claro, nosotros como trabajamos en este tipo de brechas demográficas, pues lógicamente tenemos una perspectiva totalmente distinta de eso. Como decía María antes, para nosotros a partir de 2 personas o 3 empezamos a hablar ya de éxito en una convocatoria. Si en un pueblo como Villanueva pues se te presentan 20 o 25, que no es algo infrecuente, pues hablamos del 25% de la población. Es decir, que es un porcentaje que no, ni en sus mejores sueños, ¿no?
alcanzaría cualquier gran equipamiento museo. Pero mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Antes de la crisis de 2008, aquí en Asturias se construyeron una serie de equipamientos bastante caros que absorbieron la mayor parte que el ladrillo de nuevo y el hormigón absorbió la mayor parte de la inversión, ¿no? Fueron un rotundo fracaso. Luego, cuando llegó la crisis, se demostró la insostenibilidad de esos equipamientos, pero la administración, que seguía gobernada por los mismos partidos que habían sido autores de los proyectos y de las iniciativas, no podía cerrar a los 4 años los proyectos argumentando que eran insostenibles y que estaban mal diseñados, ¿no? De manera que crearon una infraestructura para poder mantenerlos, y en esa infraestructura, que es básicamente la creación de empresas semipúblicas, o sea, lo que conocemos popularmente como chiringuitos, cuya misión fundamental es justamente esa, mantener unos números que de alguna manera ayuden a legitimar o a justificar que esos equipamientos, vale, no han sido un éxito, pero sobreviven, ¿no? Y tienen unos porcentajes de afluencia y de públicos aceptables. Bueno, te voy a poner un ejemplo, que es el Parque de la Prehistoria, que está aquí en nuestro valle. En 10 años creo que no llegó a las 100.000 visitas, lo cual ya más o menos ves la ratio que te da por año. Un equipamiento que costó 10 millones de euros y que por tanto está muy lejos de manejar los números, las cifras que las propias administraciones exigen en términos cuantitativos. Estamos hablando en términos cuantitativos ahora. Y sin embargo, aún así, el cálculo que yo hice de los públicos que tienen no cautivos no es de más de 3.000 de media al mes, porque luego el resto son públicos cautivos, ya que diseñaron una ingeniería que es muy agresiva de captación de públicos cautivos. En particular, sus principales víctimas son alumnos de escuelas y tercera edad, y de manera que pueden asegurar de esa forma cumplir con esos mínimos que después les ayudan a justificar sus cuentas anuales de afluencia o de asistencia de públicos, ¿no? De manera que te presentan un proyecto de 10 millones de euros en el que te dicen, bueno, después de 10 años de trabajo tenemos estos indicadores que aún así, aún diciéndote yo todo esto, son penosos. Es decir, a pesar del maquillaje, son penosos, porque si solo dependieran de los públicos no cautivos, date cuenta, estaríamos hablando de unas 30.000 visitas en 10 años, ¿no? Lo cual es un rotundo fracaso en términos de políticas públicas. Claro, con ese tipo de estrategias y con ese tipo de números que se manejan generalmente, además, nosotros siempre huimos de eso, pero totalmente. O sea, quiero decir, no nos resultan nada útiles ese tipo de valoraciones de carácter cuantitativo, y siempre procuramos medir más bien pues qué tipo de impacto estás generando con la actividad que estás haciendo. Eso me parece mucho más importante que saber si esos 10.000 o 3.000 o los que sean, eh, eh, qué número es, sino qué impacto generaste en ese número. Y ahí es donde tienes que ir a valoraciones de carácter más cualitativo, si no, olvídate de la historia, ¿no? Y eso es difícil, claro. Bueno, en fin, nada más. Gracias, Chus. Dalia, que tiene la mano levantada, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por organizar estas sesiones, porque la verdad es que son siempre muy interesantes por todo lo que compartís de experiencia y de saber. Yo vivo principalmente en el oriente asturiano, cerca de Arriondas, pero como estoy haciendo mi doctorado en Portugal, pues la verdad es que voy y vengo bastante. Lo estoy haciendo, mi investigación se basa en cómo, digamos, la unión entre el diseño, métodos de diseño y la artesanía pueden fomentar la innovación social y la sostenibilidad. Estoy intentando enfocar la investigación más en el ámbito rural, por lo tanto, todo lo que estáis compartiendo hoy, la verdad es que es de gran ayuda, porque no solo a nivel de proyectos que realizáis, y que son como casos de estudio muy, muy interesantes, pero también de la metodología, las metodologías que mencionáis, ¿no? Quería preguntar, y va un poco ligado a lo que estabais comentando del número de personas que se involucran, ¿cuáles son, desde vuestra perspectiva y experiencia, los desafíos más importantes para fomentar la participación en estos contextos? Y bueno, digamos, qué soluciones o qué ideas o con qué recursos o herramientas ponéis en práctica para, pues, para fomentar esta participación, para involucrar pues una asociación de vecinas, ya no solo agentes, digamos, institucionales o asociativos, sino también, sobre todo, la comunidad local. Pues no sé si podéis dar algunas claves, porque yo creo que son siempre cuestiones
muy relevantes con las que tenemos que, digamos, confrontar cuando queremos hacer algo y, claro, compartir experiencias pues siempre es muy útil. Muchas gracias. Saba. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, o sea, como decían tanto María como Jesús, es más interesante hablar de porcentajes porque es el termómetro que tiene la población local, ¿no? O sea, es más interesante. Nosotros hemos hecho procesos donde ha participado una persona, o sea, que es así. ¿No? Y bueno, los hemos llevado adelante porque esa persona que ha participado es porque realmente quiere participar y hay que estar ahí, ¿no? En determinados entornos rurales es la población que hay. Y luego para convocar a la participación ciudadana, bueno, nosotros trabajamos solo en entornos rurales, entonces no sé cómo se haría en una ciudad, pero nosotros primero preguntamos a los órganos de gestión pública que haya en ese territorio, que son los que más van a saber. Y luego, generalmente tenemos nuestras primeras reuniones, siempre son con las asociaciones de mujeres, que pueden ser amas de casa, viudas, que sé, con todo tipo de abanico de asociaciones de mujeres que hay en los entornos rurales. Y después de eso, siempre pensar que estos procesos son procesos lentos, que tienen sus tiempos, que no sirve poner una fecha y esperar a que la gente venga, sino que hay que convocar de forma colectiva y en los espacios que en ese contexto determinado sean los referentes para esas vecinas y vecinos. Y yo creo que esa es más o menos la estrategia que nosotros vamos generando, ¿no? Y eso, sobre todo eso, pensar en procesos más lentos. Luego no siempre esto se cumple, ¿no? Porque al final vivimos en el mundo de las subvenciones y de que te las ponen a un año, que te dan el dinero solo en verano, para que vaya mucha gente que es la que va de vacaciones al pueblo, ¿no? Y un poco también incidiendo en todo esto del número de personas. O yo qué sé, te dicen, presentas proyectos y te dicen empiezan a hablar de la ratio de euro persona y cosas de esas de forma horripilante, Sí. ¿no? Y es complicado, pero yo creo que también hay o sea, nosotros siempre hablamos de que o sea, nos han domesticado, ¿no? Europa está domesticada a nivel de participación ciudadana. O sea, o sea, hemos vivido unos procesos que nos han llevado a depender de forma exclusiva de lo que viene de arriba, de la administración pública, y volver a fomentar el activismo y la participación ciudadana en determinados procesos es un proceso de volver a empoderarnos, ¿no? En nuestro territorio y sentirnos capaces de cambiar las cosas desde abajo, ¿no? Entonces, pues eso también influye en que estos procesos sean más lentos, ¿no? No son tan rápidos. Y también los objetivos que tengamos en el propio proyecto, porque Claro. depende del objetivo que tenga el proyecto, pues la participación tendrás que buscarla de una manera o de otra. Pero vamos, como las asociaciones de mujeres en los pueblos, yo no sé cuál será vuestra experiencia, pero la nuestra es que son nuestros pilares a la hora de generar espacios, de convocar y en general pues son unas aliadas que nos acompañan en casi todos los procesos. Gracias. ¿Hablo yo o María? Sí, muy bien. Vale. Dalia, simplemente comentarte, tenemos ese proyecto de Culturality, yo creo que te puede interesar. Te puedes poner en contacto conmigo. Sí, de hecho lo he visto y me ha llamado bastante la atención porque, Sí, bueno, por lo pues que dijiste, creo que te puede mm, interesar. Puede pasarte un día por la facultad. Yo sí, suelo subir a Oviedo casi a diario porque tengo clase casi todos los días, o sea que bueno. vale, Eh, sí, y luego sí ya lo he más visto y me ha parecido bastante interesante. No sé qué países están involucrados, pero por las eh, metodologías que has comentado y demás, bueno, hay como 13 socios, o sea, hay Escocia, ostras, Rumanía, Italia, Portugal, bueno, así de memoria se me pasan por ahí unos cuantos, pero hay bastantes vale, socios. vale.
Vale, pues sí, pues genial. Y luego ya metiéndome a la respuesta que tú planteabas, bueno, lo primero, claro, a la participación para nosotros no es un objetivo. Es decir, nuestro objetivo en la vida de la Ponte no es que la gente participe. O sea, nosotros no tenemos el objetivo de la participación. La participación es un medio, es decir, nuestro objetivo es la supervivencia en unos entornos que se están degradando a una velocidad vertiginosa en términos demográficos, en términos socioambientales. Nos vamos a acabar expulsados de aquí para que esto quede convertido en una gran superficie forestal donde gente de clases medias urbanas acomodadas venga a ver osos pescando salmones, ¿no? Más o menos es el futuro que se visualiza para estos territorios. Y Sí. o sea, nuestro objetivo es sobrevivir en medio de unos procesos que van hacia eso, ¿no? Y esa supervivencia no puede ser individual porque tiene que ser necesariamente colectiva. Necesitamos una estrategia colectiva. Y para llegar a alcanzar esa estrategia colectiva hay que sentarse con más gente que vive en tu mismo territorio y hay que hablar. Si a eso lo llamamos participación, entonces sí, eso me cuadra más, que nosotros hagamos eso. Entonces, ¿con qué método hacemos nosotros eso? Pues depende, porque depende con quién te quieras sentar a hablar, la estrategia tiene que ser distinta. Si son mujeres mayores, pues hay que crear entornos muy seguros, de cuidados, hay que trabajar mucho previamente esas reuniones a nivel individual o con sus familias. Hay que ir puerta por puerta, primero hablando con cada una de esas personas para decirle, oye, pues tal día igual vamos a quedar a hablar de esto, ¿te animarías a venir? Te van a decir que no el primer día, eso ya lo sabes. Pero bueno, te pasas otro día por allí y le dices, oye, esto que te comenté el otro día, tal, lo pensaste, bueno, ¿quién va a ir? No, pues mira, Menganita dijo que igual iba a ir. Ah, vale, pues entonces igual sí que me paso, ¿no? Después de varios intentos, pues convencerás para que se acerquen ese día a ese sitio y que, bueno, más o menos pase allí lo que puede tener interés que ocurra, ¿no? Pero si te vas al colectivo de niños, pues ya sabes, es completamente distinto, no tiene nada que ver. Nosotros también tenemos algunos proyectos con el cole y demás, donde, bueno, todo es bastante más, no sé si decir sencillo a nivel metodológico. Es sencillo, por ejemplo, en este caso, involucrarlos para que participen. Esa parte a nivel metodológico no lo tienes que desarrollar tanto. Luego tienes que desarrollar más, pues la parte pues, pedagógica, otras, ¿no? Pero, y luego depende de, como te digo, son dos ejemplos, pero depende de cada colectivo, pues tienes que utilizar una estrategia o un método u otro, ¿no? O si es algo que es abierto para todo el mundo o es intergeneracional, pues también es diferente porque tienes que trabajar con cada colectivo de manera distinta para que luego se junten en un mismo lugar. De todas maneras, aquí al trabajar con grupos reducidos, o sea, con grupos, con colectivos pequeños, pues siempre resulta más sencillo porque hay todos nos conocemos más o menos, ¿no? Y luego también el método de no frustrarse y que saber que la metodología mejor es siempre la posible. Es decir, que no obsesionarte no nos obsesionamos con esos procesos, ni muchísimo menos. Hay que intentarlo varias veces para que funcione, no pasa nada si no funciona ni a la primera ni a la segunda. Y asimilar también que la sociedad rural es compleja y hay gente que no quiere participar y a la que, por supuesto, no hay que obligar. Y está muy bien que además haya eso, porque eso es un indicador de que hay diversidad, de que hay gente que mantiene una postura pues diferente a la nuestra o que es crítica con lo que hacemos. No solo es positivo, es deseable, porque lo contrario es el más puro fascismo, ¿no? Por eso en el mundo rural no hay una comunidad, hay como en las zonas urbanas, hay distintos tipos de colectivos que se agrupan o se Sí, eso por desagrupan. supuesto. Sí, eso ¿no? por supuesto, con visiones ideales muy diferentes Eso y sí. todos conviven en una especie de armonía, pues entendiéndose y sobre todo respetándose un poco. Yo creo que sí. Igual la relación humana es lo más importante, igual en estos procesos. Simplemente que son relaciones primarias. Entonces, al ser relaciones primarias, pues es más sencillo porque, pues no sé, poner en marcha una cosa de este tipo. Así lo haces a lo mejor en otro entorno, en otro medio donde solo mantienes con la gente relaciones secundarias, porque solo te conocen de vista o pues todo el mundo se conoce más o menos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, claro. Yo quería pero a añadir que nivel me parece metodológico es distinto. Sí. súper interesante lo que comenta Chus, ¿no? Lo de no obsesionarse porque a veces es verdad como la metodología, el proceso tal, pero a mí me Sí, parecía claro, como sí. súper interesante una de las claves que ha aportado,
que el trabajo tiene que ser colectivo, ¿no? Y yo ahí, por ejemplo, estoy haciendo mucho trabajo con la idea de la recuperación de concejos abiertos como espacios de democracia directa, ¿no? Es decir, que no solamente a través de procesos participativos, porque también la participación tiene una doble vertiente. La participación también se utiliza como herramienta de control y de legitimación de auténticas barbaridades, ¿no? Es que ya votasteis los presupuestos y ya habéis decidido que queréis un contenedor verde y no uno azul, Ya, y entonces ya, como os he preguntado una vez, me voy a gastar el resto de 1.000 millones de euros en lo que me dé la gana, ¿no? O ya, sea, que la ya. participación o los procesos en sí Mm, mismos no es algo como maravilloso y modélico, sino que no está exento de conflictos, al igual que la vida en el pueblo, ¿no? Pero claro. sí que es verdad que hay modelos, por ejemplo, aquí en esta zona de concejos abiertos, que a mí me entristece mucho como vecina, que se estén perdiendo, ¿no? Que se estén reduciendo pues, a meros espacios de donde nos vemos o ya no nos vemos porque se habla por un grupo de WhatsApp y que ese espacio de debatir sobre lo común, lo que nos afecta, ¿no? Bien sean terrenos comunales o espacios comunales o Sí, bienes comunales o qué queremos hacer con la fiesta del pueblo, pues que todo eso se esté perdiendo porque creo que tiene una potencia muy grande como espacio de participación directa, donde además no se obliga, lo que decía Chus, no hay que obligar a la gente a estar siempre decidiendo, ¿no? Sino que es maravilloso que pueda haber otras lógicas, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante. sí, sí. Pues muchas gracias. La verdad es que veo, bueno, yo vivo en una aldea que somos 19, o sea que veo muy reflejadas muchas cosas de lo que estamos comentando ahora, pero sí que es cierto que, bueno, a la hora de querer o realizar algunas actividades o algunos diagnósticos, pues siempre hay algunas metodologías o herramientas que te pueden ayudar a conectar mejor pues con algún vecino, alguna asociación, etcétera, y era un poco pues conocer un poco vuestra experiencia en ese sentido. Así que Que es nada, verdad, mira, ahora que comentabas, pero no quiero ser pesada, Dalia, pero no, no, es verdad que nosotros, por ejemplo, depende qué proyectos, yo conozco proyectos, no que hayamos impulsado la Ortiga, pero en los que hemos participado, que si, por ejemplo, responde a demandas de la propia comunidad local, es claro, sencillísimo, porque tienen sí, una demanda, que es que quieren, yo qué sé, cobertura, ¿no? En Viaña, sí, como el claro. caso de los compañeros de la Bardal, por ejemplo. Entonces piden, pues, un acompañamiento, una facilitación de espacios, en fin. Entonces es fácil que estén. Luego es verdad que, por ejemplo, en sitios pequeños, totalmente de acuerdo con lo que comentaban Saba y Juanjo, las mujeres siempre participan mucho más, yo creo, Mm, vamos, es nuestra experiencia también, que las mujeres son más participativas y muchas veces, pues, yendo donde están, o sea, están en sus talleres, en sus espacios de sociabilidad, pues yendo donde están y haciendo lo que hacen. Nosotros hemos hecho, yo qué sé, talleres de cocina, paseos, habéis comentado antes, acciones donde en la Ortiga le llamamos pensar con las manos, ¿no? Donde estamos haciendo algo mm. y están sucediendo otras muchas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que todas esas formas son muy, muy interesantes. Nada, muchas gracias a los tres, Ah, bueno, a los cuatro. bueno, yo quería hacer un pequeño apunte y es que también muchas veces lo de la participación no hablaría de forzosa, pero sí que hay veces que nosotros también como parte de esa comunidad cultural de un territorio y también desde nuestro activismo, también ves como que es necesario, ¿no?, potenciar o facilitar esa participación aunque no sea una demanda. Me refiero, por ejemplo, a casos del tema del arte vinculado al rural, ¿no?, que muchas veces como un aterrizaje ahí de mil cosas, de murales, de acciones, de conciertos, de festivales, ¿no? Como que utilizan el rural como un marco, ¿no? Como un escaparate para visibilizar esas acciones artísticas o también desde el punto de vista, por ejemplo, ya que estamos en el proyecto de Tarteso en Comunidad, pues el tema de la arqueología, ¿no? ¿Cuántos eventos, proyectos, procesos aterrizan en el rural, ¿no? Como un elefante en la cacharrería, ¿no? Sin tener ningún tipo de vinculación con el territorio, ¿no? Entonces, viendo que ha habido casos que eso al final ha sido un problema, el hecho de irrumpir así en un territorio, ¿no? Nosotros veíamos la posibilidad de ofrecer a la comunidad esas herramientas, ¿no? No directamente de pedirles la participación, ¿no? Sino que explicarles esos contextos, esas problemáticas, y si ellos están dispuestos a intervenir o a formar parte de esos procesos, pues nosotros lo facilitamos, ¿no? Ya. ¿Qué he dicho? Gracias. Pues muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. No, yo, bueno, siguiendo un poco con lo que decía María, tampoco quiero acaparar mucho el turno de palabra, pero nosotros aquí en las zonas de media montaña de Asturias, supongo que es parecido a Cantabria, pues teníamos unas formas de institucionalidad que podemos llamar democráticas, tradicionales, ¿no?
Pero claro, entendiendo ahí democracia, pues claro, democracia es otro concepto que, en fin, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y hay que analizar críticamente cuál ha sido la evolución histórica de esas instituciones, ¿no? Que han quedado completamente desactivadas en el momento en el que se ha instaurado una democracia. Es paradójico, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el Concello Abierto, las estaferias, que son, bueno, era un tipo de trabajo comunitario que se hacía para la reparación de infraestructuras comunales, la conciencia del comunal, las figuras consuetudinarias, tipo el mesqueiro que teníamos aquí, que era una especie de guardia del comunal. Es decir, había un montón de prácticas jurídicas consuetudinarias súper interesantes que podrían haber tenido una evolución en el tiempo que nos harían ser hoy sociedades mucho más democráticas, pero quedaron completamente aniquiladas en el momento en el que se crearon los municipios durante la transición. Es decir, aquí la fecha Totalmente. en la que mueren todas esas instituciones comunitarias es los años 80. De hecho, yo todavía cuando era pequeñín me acuerdo de todavía de algunas de estas ferias y tal. Entonces, se produce esta paradoja histórica de que con la instauración en el nivel macro de una institucionalidad supuestamente democrática y de unas nuevas formas de gobernanza más democráticas, se aniquilan o quedan aniquiladas las formas tradicionales, vamos a decir, de participación comunitaria, ¿no? Que tenían sus trampas también, a las que tenemos Claro. que también analizar desde un punto de vista crítico, pero yo como lo conozco también un poco desde dentro, pues no tengo esa visión idealizada porque sé cómo se manejaban por parte de los caciques rurales, ¿no? O cómo se instrumentalizaban a veces esos medios de participación y demás. Bueno, nada, Os voy os voy a compartir para que veáis, no quiero ser yo aquí, pero es que estaba escuchando a Chus. A mí me pasó, yo tuve que llevar a un contencioso a la Junta Vecinal del pueblo donde vivo porque no me querían dar hectáreas de terreno comunal. Yo que estoy todos los días hablando de democracia directa, de concejos, de reinventar, que es o sea, creo que es una palabra muy bonita que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, después de esa desarticulación, ¿por qué no reinventamos otras formas de poder decidir sobre lo común, ¿no? Pues yo tuve un problema con el concejo de mi pueblo y porque no querían darnos hectáreas de comunal hace un par de años, ¿no? Y escribí un artículo sobre ello, os lo voy a pasar, pues si os interesa, por el tema de comunales y Claro, porque tú participación, a ver si lo vienes de encuentro. fuera, ¿no? Vienes de afuera y Sí, eso choca con el interés de los de claro. adentro, ¿no? O sea, eso es Eso es. muy típico, sí, Y sí. además con una ganadería agroecológica, pues así un poco bastante diferente a los modelos tradicionales. Entonces, bueno, hay Sí. muchos discursos y muchos estigmas que se juntan ahí, ¿no? Os lo No, voy yo a lo decía, compartir. precisamente lo decía porque a veces hay como una cierta idealización de esas Totalmente, sí, formas sí, tradicionales de sí. institucionalización de la participación o de participación, que hay que entender qué dinámicas tenían. Ahora, lo que también añado es que habría sido muy interesante que esas fórmulas hubieran tenido una continuidad histórica y se hubieran adaptado al nuevo contexto. Y sin embargo, la democracia se las ha cargado. La desarticuló totalmente, sí, sí. Eso es. Os lo voy a dejar aquí en el chat para quien le interese, a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Sí, Aida, ¿qué querías comentar? Mientras. Sí, pues viene un poco a estar relacionado con lo que estabais comentando ahora un poquito. Em, sí que me gustaría saber, en todos estos procesos, que entiendo que la mayoría de estos procesos de los que estáis hablando son procesos iniciados, pues eso, con la comunidad, haciendo participar a la comunidad desde el minuto uno, etcétera, etcétera, pero por un poco ir a la llaga, ¿vale? Mm, Supongo que en esos procesos en los que habéis participado alguna vez habéis tenido que gestionar conflicto, en el sentido de que, imaginaros, estamos hablando de poca gente y encima 10. De repente hay 2 que deciden que prefieren ir por otro lado. Entonces, o sea, a mí me ha pasado eso, también gestionar pequeños grupos, relaciones muy intensas, muy cercanas, vecinales, y encima no conseguir que los consensos sean colectivos, ¿no? Y el proyecto tiene que seguir adelante. Entonces, no sé, ¿cómo habéis gestionado esos dilemas, ¿no? La gestión del conflicto, que se llama, además eso, en esos entornos tan íntimos, ¿no? Que estamos comentando. Bueno, empiezo, ¿vale? He cogido el turno de empezar. Bueno, lo que se soluciona, o sea, nosotros trabajamos con el conflicto
como una ventana de oportunidad para generar estos procesos, o sea, para facilitar estos procesos de participación y empoderamiento de la ciudadanía a la hora de la toma de decisiones. Nosotros trabajamos sobre el conflicto. Es más, yo diría que cuando no existe un conflicto, nuestro trabajo se pierde como en la esencia, ¿no? Y hoy precisamente hemos tenido un conflicto con los chicos teníamos una cosa con los chicos del instituto y hemos tenido un conflicto bueno, hemos solucionado en realidad trabajando desde la escucha y de verdad sintiendo que todas las personas que participan tienen el mismo rol, la misma oportunidad o el mismo, ¿no? La misma categoría dentro del proceso, pues se van solucionando los conflictos. Yo lo único que en esto podemos aportar es que es importante trabajar en el conflicto, o sea, saber que eso va a suceder y tener ciertas herramientas y práctica para poder, ¿no? Facilitar esos espacios más acomodados dentro de las discrepancias, pero lo que hay que intentar es no generar más conflicto del que puede haber, ¿no? O sea, trabajar un poco desde la asepsia para que la gente trabaje la empatía, ¿no? Hacia todas las personas que están en ese proceso. Y eso, sobre todo no, a veces pasa, ¿eh? A veces pasa que es muy difícil mantenerse aséptico ante determinadas circunstancias y generas otro conflicto, ¿no? A mayores. Sobre todo en nuestro caso, porque nosotros trabajamos de manera itinerante, nosotros no trabajamos en un territorio fijo. Entonces siempre somos elementos exógenos, lo cual está bien porque a las personas con las que normalmente solemos trabajar sienten como que nos pueden contar lo que sea porque no somos del territorio y no vamos ni siquiera a mantenernos en ese territorio durante mucho tiempo, entonces les da cierta libertad, pero también somos un elemento nosotros mismos, nosotras mismas de conflicto dentro de ese grupo de personas que están trabajando, ¿no? Entonces, pero vamos, para nosotros, o sea, si no hay conflicto, es que algo no estamos haciendo, no estamos haciendo bien. Esa es nuestra, o sea, en general. Hombre, a veces no hay y nos tomamos unas cañas, ¿no? Que también está bien, pero vamos, que el conflicto forma parte de las prácticas de cualquier proceso, ¿no? En el que le das la voz a diferentes personas. Sí. ¿Alguien dice algo? ¿O digo yo? ¿O María? ¿No tienes nada que decir, María? Sí, que nosotros, bueno, lo que comentaba Saba, nosotros, o sea, hay una de nuestras líneas de trabajo que es precisamente, le llamamos como habitar el conflicto, ¿no? Que es a partir de cuando se generan conflictos en nuestro entorno, por ejemplo, muchos vinculados a la ganadería extensiva eh, y a la fauna, ¿no? Por ejemplo, aquí con el tema del lobo, pues si nos reunimos con vecinos que tienen ganaderías y estamos hablando de terrenos comunales y de conflictos que están muy vivos, pues cuando eres parte del asunto cuesta mucho más. Y también tenemos experiencia en ir a otros sitios, a otras comunidades o a otros espacios donde es más sencillo, ¿no? O sea, tienes como quizás el ser algo externo que viene de fuera, que, bueno, no estás implicado en el proceso, yo creo que siempre facilita mucho. Pero el conflicto, desde luego, es una oportunidad también para la mediación, también esos espacios de fricción donde está sucediendo algo, ¿no? Las cosas cambian porque hay un conflicto también. O sea, que yo creo que es algo sugerente, pero que cuando te toca de cerca, pues lógicamente es también complejo. O sea, no es algo fácil, ¿no? Muchas veces. Sí, efectivamente, el conflicto a veces es el que abre la posibilidad de cambio, ¿no? Porque vivimos así tampoco, igual que no debemos de caer en el imperativo de la participación, tampoco en el de los consensos, porque al final el consenso lo que puede indicar es opresión o que precisamente aquellas personas que discrepan o que no se sienten integradas o que simplemente están en otro mundo o piensan las cosas de otra forma no se atreven simplemente
a manifestar su posición o no pueden o no se sienten seguras de hacerlo y aceptan el consenso, lo cual no me parece nada ni positivo ni interesante, ¿no? Es decir, hay que asumir que el conflicto es el resultado de esas discrepancias y visiones y que siempre van a estar presentes en cualquier tipo de sociedad que sea mínimamente sana, ¿no? Más bien al contrario, creo que un consenso, las sociedades donde ha habido siempre más consenso, yo creo que han sido los fascismos, ¿no? O las sociedades autoritarias, ¿no? Si te vas ahora mismo a Corea del Norte, pues encontrarás un enorme consenso en ese país, ¿no? Sobre la aceptación del liderazgo de este Menda, ¿no? Que gobierna allí y todo el mundo más o menos lo acepta. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha habido una serie de procesos que han llevado a que haya ese consenso y ese consenso está ahí. Puede decirse, bueno, es que claro, ¿quién se atreve a llevar la contraria? Bueno, pues claro, ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que por lo menos en nuestro caso asumimos siempre eso de manera natural también, que no es nada negativo, que hay que partir del respeto a esas diferencias, que a veces son diferencias de visión profunda, como puede haber diferencia entre la visión de un biólogo que tiene la visión del territorio tiene un biólogo de la que tiene un ganadero extensivo. Eso son diferencias de carácter ontológico. Jamás van a tener la misma visión. Nunca. Es decir, nunca vamos a llegar a alcanzar un consenso en eso, porque a veces se dice, bueno, es que a ver si creando una mesa, ¿no?, de diálogo entre los ganaderos extensivos y la gente de la universidad, que son botánicos o biólogos, llegamos a ver si hay un consenso, que no lo va a haber nunca un consenso, o sea, que esas personas parten de una visión de la realidad que no tiene nada que ver, entonces nunca se va a alcanzar ese consenso. Lo que hay es que aceptar el conflicto y ver cómo evitar lo que decía Saba, ¿no? Que al final se acaben pegando de hostias, ¿no? Yo creo que es lo que se puede un poco conseguir en parte, ¿no? Y cómo ir avanzando para que, bueno, algunos de los problemas se resuelvan mejor, ¿no? Pero bueno, que hay que aceptar eso. Yo creo que... Yo solo por apuntar, nosotros a veces sí que utilizamos nuestras metodologías, siempre tenemos varias herramientas que buscamos el anonimato de las personas para que puedan participar de forma, por eso este rollo de poner las preguntas o lo que estemos trabajando, bueno, o lo que sea en un sitio público que es que de mucho tiempo, trabajar con pegatinas para que, ¿sabes? Para también facilitar esos espacios de anonimato donde yo qué sé, o sea, que luego al final el conflicto que se vea en esos papeles se hablará en persona, ¿no? Pero por lo menos vas teniendo como, como que te indica por dónde va a ir el conflicto, o qué temas son más de fricción en esas personas que han participado y yo creo que es interesante muchas de esas herramientas por eso, por la facilidad del anonimato, sobre todo cuando estamos diagnosticando una determinada cuestión en la que queramos trabajar o un territorio concreto. Sí, yo un poco por añadir eso, que no hay un método, o sea, único. Hay una persona que se encargue de mediar en un conflicto, si es una buena mediadora, va a saber utilizar distintas herramientas y metodologías en función de quiénes son los actores, cuál es el conflicto, qué escala tiene, qué dimensión. No es lo mismo mediar en el conflicto ganadero conservacionista que, yo qué sé, el de Ucrania, ¿no? Entonces, claro, el buen mediador o buena mediadora sabe un poco moverse en todos esos terrenos. Nosotros sí que dentro de la organización tenemos una persona que se encarga de la mediación específicamente. Es una persona que tiene destrezas o habilidades para ello. Yo, por ejemplo, carezco de ellas. Entonces, a mí si me metes en un sitio donde haya un conflicto, donde yo soy una parte o lo que sea, el conflicto va a empeorar, o sea, se va a agravar. Entonces, eso es importante que identificar en la propia organización quiénes tienen esas habilidades o destrezas y quiénes no, para que los que no las tenemos no mediemos. Sí, yo como chus. Yo mejor lo dejo a otras compañeras. Pero es muy interesante la escucha como herramienta, desde luego, y los tiempos que decíais, ¿no? Los espacios, las colectividades y los procesos más lentos. Y que a veces, claro, cuando estamos metidos en proyectos, simplemente la palabra proyecto ya te lleva asociado a convocatorias
te alejas de la realidad que gestionan los para qué y los procesos, está claro. Si os parece, bueno, yo sigo hablando, pero si hay alguien que quiere hablar, pues que levante la mano o me interrumpa directamente. Pero pasamos a la última parte de la sesión, un poco más, que es escuchar o conocer demandas vuestras, inquietudes, en el sentido de cuestiones temáticas, ¿no? Que podamos tratar en días sucesivos, ¿no? Siempre hemos cogido, yo voy hablando, cuestiones que tengo aquí apuntadas, aparte que habéis hablado, bueno, problemas ecosociales, se ha hablado soberanía alimentaria, energética, nosotros estamos ahora cuestiones de decrecimiento, también en redes, conexiones, también a temas que han salido ahí, financiación, ¿no? Sin tocarla, pero o sea, ha estado ahí. Están como herramientas o cajas de herramientas que se han hablado, las perspectivas de género en las mujeres rurales, están, como no, metodologías participativas, laboratorios rurales, están cuestiones que tampoco se han verbalizado, pero van paralelas, ¿no? Yo he apuntado como turismo, ¿no? Esa parte que no, gentrificación sería quizá, ¿no? En esa parte de quién hace caso a los habitantes de la España no vaciada, porque sigue habiendo personas, pero también la relación de esas personas con otras especies, ¿no? Las relaciones ecosistémicas que se generan en el territorio. También hay otras cuestiones, ¿no? La participación diversa, que también habéis hablado de intergeneracional, juventud, migrantes, ¿no? Cuestiones inclusivas de diversidad, formas y modos. Ángel, perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí, claro. Bea quiere hablar, yo creo, Bea Iglesias. Sí, sí, la he visto ¿En el chat. Ah, vale, Sí. vale, vale. Sí, sí, sí. Ay, Gracias. gracias, aunque no quería interrumpir. Lo que pasa que es verdad que estoy con 8% de batería y que como no sé qué le ha pasado a mi ordenador, he estado toda la sesión con el móvil y ahora tuve que salir de casa y estoy ya montada en el coche. En fin, que no quiero hacer ninguna pregunta ni nada, pero sí que quería... aunque os conocía a los tres colectivos, personalmente solo a Saba y a Juanjo, bueno, deciros que me ha gustado mucho estar aquí y conocer el trabajo que estáis haciendo, que mi proyecto Oficios Vivos es algo muy pequeño y que no tengo forma jurídica, ni soy un colectivo, soy yo en mi tiempo libre organizando como buenamente puedo jornadas y encuentros y talleres, sobre todo relacionados con los oficios y las artesanías tradicionales en territorio rural de diferentes regiones, especialmente Asturias, Castilla y León y Andalucía. Así todo muy cerquita. Y bueno, pues os admiro mucho a los tres colectivos porque a mí me gustaría en el futuro poder trabajar en la memoria relacionada con saberes, con rituales, con todo lo que es cultura y patrimonio que tenga cierta relación quizá con la artesanía. Y no quería decir nada más. Bueno, que esto sería un tema de los que yo propongo pues indagar un poquito más, porque a veces me siento un poco sola y siempre pues aprendo de lo que estáis haciendo otros colectivos, porque yo no tengo ningún tipo de financiación pública y bueno, pero me apasiona mucho y ojalá... Ah, sí, quería decir a Chus que he podido hablar con Lara también de vuestro proyecto Rural Activity, no sé si lo he dicho bien, y que me interesa mucho pues poder colaborar o participar en las actividades que organicéis. También, bueno, pues porque en Asturias también tengo ahí colaboro con diferentes artesanos y artesanas y quizá pues podamos nutrirnos de alguna forma. Nada, Genial, que Bea. Cuenta con muchísimas ello. gracias. Ah, y que me ha encantado también conocer a Dalia y a Ida, que bueno, que si me queréis decir o para seguiros o algo o seguir en contacto, pues que en Oficios Vivos en las redes, pues ahí estoy. O en el correo. Bea, Genial. tenemos pendiente una formación del año Ah, pasado para este año. Ya ay, lo sí, hablamos. Dalia, yo es que me sonabas, pero no Sí, sé. sí, Muy sí. bien, vale. Muchas gracias, Bea.
también por ahí está Paula, que la veo, que también con artesanía, ¿no? Paula, ya que hablamos de artesanía y proyectos de oficios vivos, que si quieres contar algo, si no, nada, no te obligo, ¿eh? Sí, por alusiones. Bueno, aunque yo ya estoy también en contacto con Bea, que nos conocemos a través de las redes, pero bueno, yo acabo de comenzar también un proyecto que se llama Palmo y está muy vinculado pues a la artesanía y a la memoria artesana. Y bueno, yo soy artesana o artista, medio medio, y bueno, pues en relación a todo esto también estoy de acuerdo con Bea, como que me parece un tema bastante interesante para poder tratar. De hecho, me ha parecido pues muy interesante el proyecto que ha comentado, que han comentado desde La Ponte. Y, y bueno, y si se pudiera profundizar sobre algunas de estas cosas, ¿no? Como qué diferencias un poco se han observado en otros territorios de Europa en la gestión del patrimonio artesano, porque yo creo que hay muchos territorios en Europa en los que están un poco más avanzados en este sentido de lo que estamos en España, en el que el patrimonio artesano siempre ha sido un poco pues denostado. Pues conocer un poco sobre eso sería interesante y referentes, ¿no? Que existen, pues estaría muy bien. Y luego, bueno, gracias a todos y la verdad es que, bueno, ahora que estoy trabajando en un proyecto también con La Ortiga, que me están dando un poco de apoyo, que se llama En torno al fuego y ha sido financiado en la convocatoria Art for Change, pues un poco todo lo que habéis comentado sobre participación y estrategias pues para mediar con las personas mayores en los pueblos, pues me ha sido muy útil, la verdad. Así que daros las gracias. Paula, ¿dónde estás? Perdona. Aquí. Basada, digo, ¿dónde estás basada? ¿Dónde vives? ¿O dónde Ah, te trabajas? ¿O dónde pues implementas? estoy en la comarca del Alto Asón, en Cantabria, un poco en la frontera también entre el oriente de Vizcaya y Cantabria, en la zona interior de montaña. Vale, ya te escribiré. Genial. Quería tomar la palabra solo un segundo para despedirme, porque tengo que bajar aquí a darle la cena al crío, que yo creo que ya empezó por su cuenta, entonces todavía no tiene edad para preparársela solo. Y nada, despedirme, dar las gracias y sí comentar, que se me olvidó antes, que nosotros sacamos ahora una oferta de empleo. Está colgada en nuestras redes sociales y a lo mejor yo creo que a algunas de las personas que estáis aquí hoy os podría interesar. Entonces, bueno, ahí están un poco las instrucciones de cuál es el perfil que se busca y dónde hay que escribir y todo eso, ¿vale? Y bueno, nada, me despido, luego ya veo cómo acaba un poco la sesión ya. Sí, vamos a acabar La ya, grabación. Chus. No, Vale, no te eso. Muchas preocupes. gracias, Chus. Vamos a Venga, acabar. Muchas gracias. un abrazo, chao. Cuídate. Seguimos en contacto. Sí, para cualquier cosa, de todas formas, hago un pequeño recordatorio, lo que decía un poco las sesiones, nos podéis escribir ahí, pasaremos un pequeño Formulario. formulario también, así muy sintético y muy fácil de rellenar, que sería en menos de un minuto. De hecho, está hecho para hacer clics en 30 segundos o menos y serían cuestiones, eso, las temáticas que os pondremos ahí, que hemos recogido, otras que tenemos ahí o como las que han salido, o simplemente esperar a que, bueno, el día 18, que hay mucha gente también conectada de Vizcaya concretamente, que haremos el próximo encuentro físico, ¿no? Antes de ese, estábamos pensando hacer seguramente, os informaremos un encuentro online unos días antes del 18 de abril, que será en el Pobal, en la Ferrería El Pobal, en Muskiz, Vizcaya, y ahí sí que, bueno, volverse a encontrar y previamente a ver si hacemos en torno, bueno, ahora os lo lanzaremos, a ver si puede ser sobre otro encuentro online sobre el 11 de abril, ya que sea más, bueno, encauzado en función de lo que hablamos aquí, ¿no? Y así poder preparar en ese 11, si os parece bien, y tenéis disponibilidad, pues bueno, os lo pasaremos. Las siguientes, aparte de las Muskit, los otros 4 encuentros que haremos, los 2 online y los 2 físicos, que será uno en La Rioja y otro en Cantabria, como he dicho, aparte de los online. Yo no sé si me queda algo, María, que comentar. ¿Se me olvida algo? Pues agradecer que os hayáis conectado, que realmente esta sesión era una especie de fase cero, pues para
para conocernos, en realidad para que conocierais pues, parte de los proyectos que estamos participando, que habrá 2 sesiones más online y 3 presenciales. La siguiente sesión presencial será en Vizcaya, en Musquis, el 18 de abril, en la Ferrería El Pobal. Haremos una en mayo en La Rioja, fecha por confirmar todavía, y en junio en Cantabria. Esas 3 serán presenciales, se grabarán para las personas que no podáis asistir presencialmente. Y la idea es que podamos hacer 2 sesiones más de seguimiento, de puesta en común, etcétera, online. Y ese formulario que os comentaba Ángel es pues para dentro de la batería de temas que tenemos, pues las personas que sois más activas participando, pues que podamos orientarlos, ¿no? Después ya de 2 ciclos nos hemos dado cuenta de que realmente pues hay cuestiones como muy concretas, antes compañeras que habéis estado interviniendo, pues igual por una investigación, por trabajo, por una situación laboral en un momento concreto, y os pueden interesar más determinados temas, pues también abriros a que podáis contárnoslo, ¿no? Tenemos todos vuestros correos para actualizaciones de sesiones y demás. Luego también he puesto ahí el enlace si no estáis suscritos al boletín. Enviamos cada jueves también pues, con información de este tipo y otro tipo de cosas, y siempre abiertas en La Ortiga pues, a que nos escribáis para proponernos proyectos también, para contarnos vuestro proyecto. Incluso pues, si necesitáis cosas concretas que podamos incorporar al programa, pues como decía Ángel, que ha empezado abriendo el tema así, realmente estamos hablando entre iguales, personas con distintas experiencias, o sea, no nos vemos como expertas en nada, así que tener esa confianza también pues de escribirnos, ¿no? Y agradeceros muchísimo el tiempo y la paciencia, sobre todo de estar delante de la pantalla, que seguro que había cosas pues más bonitas, ¿no? De hacer en la calle, y hemos tenido que estar pues en el medio online, pero también nos facilita vernos aunque estemos en sitios alejados. Así que nada, yo por mi parte despedirnos y muchísimas gracias, y os contamos para la próxima. Gracias, Miriam, Karina, muchísimas gracias ahí en el chat. Muchas gracias. Gracias, un abrazo Gracias. grande, un Hasta beso para luego. todos. Gracias. Gracias, Agur. Gracias. Chao. Gracias. Qué ricasco. Chao. Agur. Hasta luego. Araceli, que está por ahí. La grabación, Ángel. Ah, eso estoy buscando, pero ¿dónde? Ah, aquí, joder. Ahora.